Es cierto que nos encontramos con familias, con niños en situación muy vulnerable. ¿En qué sentido? Vamos a hacer prácticas y encontramos que más que ejercer, por ejemplo, una psicología educativa, nos requieren más una psicología de intervención clínica comunitaria que permita resarcir los lazos sociales comunitarios, esa gran anomia social, la dificultad de hacer vínculo. La vida comunitaria pues está devastada, podemos inferir, producto de la violencia generalizada. Es decir, vamos a un espacio de una escuela primaria pública y encontramos niños que están pasando situación de un duelo quizá no atendido. ¿Por qué? Porque asesinaron a su papá, porque era producto de un espacio donde presuntamente los papás son miembros de alguna banda de crimen organizado. Entonces encontramos estos niños en situación vulnerable porque las situaciones más, digamos, que más frecuentemente se presentan son los niños que son abandonados por sus padres. El padre murió producto del crimen, padres quemados, entambados, que se van, por ejemplo, frecuentemente a Tijuana y que ya no regresan, y estos niños se quedan esperándolos, niños que están en contextos y que el contexto educativo los ubica como niños trastornados. Entonces, cuando estábamos interviniendo, veíamos que en realidad el sistema nos hace ver como si fuera el niño el causante de su problemática de conducta. Entonces, interviniendo nos damos cuenta que hay todo un contexto que va generando un estado de cosas de niños que tienen ese comportamiento difícil ante la visibilidad del profesor como un niño violento, agresivo, hiperactivo, niño bullying, es decir, el dispositivo social institucional desde la Secretaría de Educación Pública y los profesionistas, entre ellos los psicólogos que participamos en el gabinete o en las unidades de atención que trabajan en las escuelas primarias públicas, pues como que tienen una visión donde como si el niño fuera el culpable o el responsable. ¿En qué medida puedo sostener esto? En la medida en que ubican que el niño tiene un trastorno, y cuando utilizan el concepto trastorno están ubicando el problema en el niño y no abren la mirada hacia ese contexto familiar de violencia. Entonces, Sinaloa tiene, pues, dentro de los 5 primeros lugares de violencia y crímenes producto del narcotráfico, violencia doméstica. Entonces, todos esos fenómenos hacen estragos en la vida familiar y, por supuesto, el escenario escolar es un espacio donde se expresan esas vicisitudes y vulnerabilidad a la cual el niño tiene en su contexto y se presenta en la escuela. Entonces, nosotros lo que hicimos fue empezar a generar dispositivos diferentes, dispositivos que le llamamos desde el psicoanálisis y desde un análisis Foucaultiano y psicoanalítico. Desde el ámbito de la psicología, pues hay muchas orientaciones para intervenir. En este caso, decidimos más de corte clínico, psicoanalítico, y más de corte Foucaultiano. ¿Por qué Foucaultiano? Porque nos permitía hacer un análisis del estado de cosas, un análisis de cómo funcionan las instituciones y cómo esos dispositivos, desde un discurso Foucaultiano, vienen siendo dispositivos de control. ¿Sí? Niños que no atienden, hay que medicarlos. Niños que no atienden, hay que aplicarles un método de control de conducta para que controlen sus impulsos agresivos. Decíamos, esos niños quieren decir algo, estos niños tienen cierta situación. No es posible que un niño que haya perdido a su padre o una niña que esté siendo abusada sexualmente por la pareja de su madre, donde impera la violencia, no es posible que venga a la escuela y además la escuela le etiquete con un diagnóstico, por ejemplo, de hiperactividad o un niño con trastorno negativista desafiante. Entonces, ubicar esos trastornos vienen de alguna manera a desimplicar la responsabilidad de la familia, la responsabilidad de la sociedad y la responsabilidad de las instituciones. Entonces aquí presentamos uno de los dispositivos de intervención, que es grupal, que permite precisamente acercarnos a esa gran dificultad de los niños que no pueden hacer, le llamamos lazo social, quizá lo conozcan como socialización, esa vida comunitaria o lo que se llama ahora la convivencia escolar. Entonces, esa dificultad, en este lado estoy presentando, los que están sentados, niños que van a un contexto muy específico. Es una escuela de atención preventiva y compensatoria extraedad. ¿Qué quiere decir esto? Son escuelas especiales, niños que no tienen una necesidad educativa especial. Es especial en el sentido que son niños reprobados,
que van ahí no por su dificultad de corte intelectual, sino porque hay dificultades en el contexto que llegan ahí porque no pueden adquirir las competencias necesarias o las que se esperan en el nivel educativo en el que está. Entonces, en esa escuela hacen 2 ciclos en uno. Por ejemplo, reprueba segundo, va y hace segundo y tercero, y al siguiente año se regresa a su escuela regular. Lamentablemente, Sinaloa era de los pocos lugares donde había estas escuelas. Este ciclo escolar 2015-2016, el pasado, se cerraron esas escuelas porque no son viables para el Estado, porque son pocos niños. Como ustedes ven, cada grupito tiene aproximadamente 15, 12, 13 niños, pero son niños que era la única forma de poder adquirir los conocimientos que se daban ahí, era matemáticas y español. Y llegábamos con nuestro proyecto de psicología e incorporamos la materia donde teníamos nuestros practicantes y brigadistas de servicio social. Entonces ya ese espacio ya no está. El otro es una escuela normal, regular, nada más que no está el equipo de USAER, Unidad de Apoyo a la Educación, a la educación regular que tiene la Secretaría de Educación Pública para atender a los niños normales dentro del contexto, pero que tienen una necesidad educativa especial. Aquí son el grupo operativo, le llamamos grupo operativo porque los niños que eran turnados a este dispositivo, la maestra o los profesores decían, estos niños de todo el grupo, consideramos que con estos niños, con 3, con 4, con 5, necesitamos que nos ayuden más. ¿Por qué? Y ahí encontrábamos que eran niños, los canalizados con nosotros eran niños que provenían de familias abusadoras, muy violentas, un padre ausente, una madre que se fue, niños que regularmente se quedan bajo el cuidado o de los tíos o de los abuelos. Adelante, por favor. ¿Qué actividades hacemos nosotros? Bueno, nada más por poner un ejemplo, en la intervención individual. Nosotros implementamos actividades de intervención clínica social desde una orientación psicoanalítica, donde el niño exprese mediante el juego, lo utilizamos como una impresión diagnóstica. No llegamos con pruebas estandarizadas, llegamos, el niño hace un modelo y que exprese su dolor o su sufrimiento. Por ejemplo, aquí tenemos dos modelos. Los niños dibujan o modelan con plastilina su entorno. En este caso del niño donde hay palitos, Carlos A, por ejemplo, hace su figura y se le pregunta que quién es o qué hace, y se pone a sí mismo como que muerto, porque su entorno, ya una vez interviniendo con otras sesiones, encontramos que ese niño perdió a su papá, él estuvo presente, lo asesinaron, y que cuando le preguntamos si esos palillos que son, esos son las balas con las cuales asesinaron a su papá. Y el otro, pues, la violencia ejercida por su padre en el contexto escolar. ¿Sí? Este es otro niño, por ejemplo, de otra escuela, donde él se llama Fernando, y le digo, Fernando, ¿y qué es esto? Bueno, esta es una cruz donde hay AK-47, ellos conocen el nombre de las armas, y que está aquí, ¿quién es? Soy yo. Entonces se visualiza como que la visualización de su futuro, de algunos niños, obviamente no de todos, y como que la muerte temprana, en el escenario de sus familias ya ha habido padres, tíos, hermanos asesinados. Entonces estos niños van al contexto escolar y pues sufren esa pérdida, pero no hay desde los dispositivos del Estado, no hay quien gestione ese sufrimiento. Y en este caso pues son niños que habían perdido a su padre o bien a su madre por cuestión de enfermedades también. Estos dispositivos de intervención también incluyen talleres para padres. Entonces estamos visualizando la atención con los niños, los trabajos con padres y con los profesores. Entonces aquí es con los padres de familia. Este dispositivo de intervención es con profesores. Digamos que el profesor no se va a hacer psicólogo, pero que identifique ciertas cosas. ¿Qué función tiene para él el menester de la educación? Por ejemplo, no todos los niños para un profesor son iguales, sino que se replantee su función en el ámbito educativo, de que más allá de una opción laboral también es una oportunidad de formación de ciudadanos mexicanos. Adelante, por favor. Este dispositivo de intervención no fuera posible si los chicos que colaboran con nosotros, tanto en supervisión, prácticas supervisadas, como colaboradores del cuerpo académico y como brigadistas de servicio social, tienen que tener una formación en esta área específica para diferenciar una formación de control a una formación que permita que el niño, el profesor y los padres de familia hablen de su sufrimiento. Adelante, por favor.
algunos resultados. Es un proyecto, como todos, digamos, en ocasiones hemos estado financiados por PROMED, en ocasiones hemos estado financiados por las propias recursos institucionales, y más que nada es el esfuerzo y los chicos que quieren formarse en esta área. Por ejemplo, más de 70 niños atendidos, 500 a nivel individual de seguimiento. Nos creamos todo un ciclo escolar, es decir, se le asigna a una brigada, una escuela, y esa brigada se queda todo el ciclo escolar con un grupo. Cada psicólogo se queda con un grupo. Entonces los niños saben desde el principio que tienen una psicóloga de planta una vez a la semana durante 1 hora. Entonces los chicos de esa manera hacen el servicio social con nosotros. O hacen prácticas, o bueno, como yo soy responsable de algunas materias, pues implementamos en el nuevo plan de estudios una materia que implique la intervención clínica con niños. Entonces aquí, digamos, fuimos pensando un proyecto donde el rediseño curricular se incorporara a este proyecto para que tuviera, digamos, un mayor impacto. Más de 500 niños atendidos a nivel grupal, 30 madres de familia en entrevista, es decir, partimos del supuesto de que si no te acercas a la familia es muy difícil poder cambiar las condiciones. No podemos regresar el sufrimiento, por ejemplo, a un padre que fue asesinado o una madre que abandonó, pero sí podemos, por ejemplo, en el escenario familiar encontrar a un responsable. Es que verdaderamente encontramos familias donde hay adultos, pero no hay quien se responsabilice de ese niño, que va en condiciones de desnutrición, no lo bañan, no lo cambian, huele a orines, tiene piojos, tiene liendres, no come, no desayuna. Entonces, lo que intentamos hacer con el contacto con la familia es quien esté, si no está la mamá porque lo abandonó, si no está la abuelita, sino a veces tenemos que hacer el convenio con la hermana mayor, que puede ser una adolescente, por ejemplo. Más de 200 madres o padres en talleres, porque damos las sesiones. La psicóloga encargada de un grupo está encargada de los niños y sus padres, cuáles los que acudan a la entrega de calificaciones, y periódicamente tenemos cada bimestre la oportunidad de acercarnos a los padres a nivel grupal, y 20 profesores en talleres. Digamos, no es mucho, pero esos contextos son pocas escuelas, teníamos 5, luego bajamos a 2 escuelas porque se necesita gente que esté interesada en este tipo de propuestas y además que sean llamativas para quienes les interesa la investigación. Adelante, por favor. Algunos resultados, las principales problemáticas detectadas son, desde el punto de vista del profesor, cómo nos mencionan, cómo describen las problemáticas de sus alumnos: pésima conducta, agresivos, violentos, o bien lo contrario, se quejan del niño violento o se pueden quejar del que está callado, deprimido, introvertido y sexualmente adelantados. ¿Sí? Bueno, adelante. Conclusión. La función de padre y madre permite la instalación de lazos que favorezcan el soporte psíquico. Si en una familia no hay un padre o una madre o quien cumpla la función, vamos a encontrar en el escenario escolar niños que difícilmente pueden incorporar las reglas y las normas de convivencia social, porque en la familia algo falló, algo está estallado. Entonces nos encontramos, cuando se quejan de un niño en la escuela, volteamos a ver a la familia y o no hay un padre o no hay una madre, y cuando lo hay, pues parece ser que su función no la cumple. Porque si hay una madre y yo estoy viendo una niña desatendida, sin desayunar, con piojos, con liendres, vulnerada, avergonzada por su condición, quiere decir que no está cumpliendo su función ni nutricia, ni de cuidado, ni de protección, ni de asegurarle un lugar psíquico y un lugar ni en la familia ni en el contexto escolar. El psicólogo cumple la función de contención. Entonces, ¿qué hacemos? Contener un poco. No le puedo cambiar a esa madre, a ese padre, porque se murió o porque simplemente no cumple su función. Entonces, ¿qué puede hacer el psicólogo? Escuchar, tratar de incorporar mediante el juego actividades que impliquen normas, que impliquen regularidades, ir incorporando algo que en la familia no se ha hecho. Y la técnica no es más importante que la función paterna. Es decir, aplicamos actividades, pero no es la actividad o la técnica por la técnica, sino que el niño se exprese, que el niño tenga un espacio para poder gestionar la vulnerabilidad a la cual está expuesto. Adelante. Voy a terminar porque creo que ya se me terminó un poco, pero son varias actividades. Nos permite articular la intervención
con líneas de generación y aplicación de conocimiento. Por ejemplo, hemos tenido tesis de alumnos que están interviniendo, pero que en su día a día, en su cotidianidad, cada vez que van a su primaria, se le pide que vaya una vez a la semana para intervenir con los niños a nivel grupal, pequeño grupo y con padres. Sin embargo, hay chicos que por amor a su trabajo van 2 veces o 3 por semana, dan seguimiento. ¿Por qué? Porque eso a lo largo de todo el ciclo escolar logran sacar un trabajo de tesis. Entonces hemos encontrado chicas que están interviniendo, pero se encuentran casos muy frecuentes de duelo. Niños que perdieron a su padre, por ejemplo, intervienen, pero además sacan una línea de generación y aplicación de conocimiento. Representaciones sobre la creatividad, el malestar educativo, agresividad escolar, incesto y su dimensión erótica, tipos de familia. Concluyo por el tiempo.